Buenas tardes, vamos a dar comienzo a la segunda clase que me corresponde de Derecho del Seminario Penal y habíamos elegido como segundo tema un fallo del Superior Tribunal de Justicia de Córdoba, la Sala Penal, en un caso denominado Cariñano sobre abuso sexual. Lo interesante de este fallo es que al imputado se le atribuyó el delito de abuso sexual gravemente ultrajante, el delito de coacción, el delito de corrupción de menores, el de corrupción de mayores, entre otros delitos reiterados en un número indeterminado de veces contra diversas víctimas. ¿Dónde está lo curioso de este fallo? Bueno, lo curioso de este fallo es el medio comisivo empleado por el autor para llevar a cabo los hechos. Este sujeto, luego de un juicio oral, fue condenado por la Cámara del Crimen de la capital de Córdoba a la pena de 14 años de prisión por los delitos que yo le mencioné y en grado de autor mediato. Es decir, no de una autoría directa, sino a través de una autoría mediata. Y esto es lo curioso, y esta condena fue la que llevó a la defensa técnica del imputado a interponer recurso de casación ante el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba. Primero vamos a ver sintéticamente lo que sí les quiero aclarar de que este fallo, al igual que el anterior de la Corte Suprema en el caso Canales, está subido en el sistema de PEDCO. Es decir que para el caso del alumno que optó por mi tema y para los demás alumnos que no lo hicieron pero que tienen que responder las preguntas de cada docente sobre cada tema, el fallo íntegramente está subido en el PEDCO, o sea que van a poder acceder al material de trabajo tanto para responder preguntas como para hacer la monografía, ¿sí? Bueno, entonces el material está subido al PEDCO en PDF, por lo tanto se puede ver tecnológicamente por la computadora, por una notebook o por un celular, o bien pueden bajar el PDF, digamos, a la computadora y posteriormente imprimirlo si es que lo quieren tener en soporte papel. ¿Qué es lo que dijo la defensa cuando interpuso el recurso de casación? Bueno, la defensa más que nada dice que la figura aplicada a su asistido lo fue de manera errónea por el sencillo motivo de que no existe siquiera el delito simple previsto en el artículo 119, párrafo primero del Código Penal, por cuanto tratándose la calificante del subtipo agravado de abuso sexual simple, la concurrencia de la misma depende de la existencia de los requisitos contemplados en la figura básica. ¿Qué está queriendo decir acá la defensa? Que el delito de abuso sexual en nuestro Código Penal, en el artículo 19, fundamentalmente tiene tres figuras delictivas: el abuso sexual simple, el abuso sexual gravemente ultrajante y el delito de violación propiamente dicha. Esos son los tres delitos. Es obvio que en el primer párrafo está la figura del abuso sexual simple, que si no están estos requisitos presentes, mal se puede cometer un abuso sexual gravemente ultrajante o mal también se puede cometer el delito de violación. Esto es lo mismo que pasa con el delito de hurto y de robo frente a las figuras calificadas. No puede haber robo con escalamiento si no están los requisitos básicos del robo simple, ¿sí? Entonces la defensa dice que acá su defendido fue mal condenado porque ni siquiera están presentes los elementos de la figura básica y por lo tanto mal puede ser condenado por un delito de agravado o una figura más grave que requiere los requisitos de la figura básica. Sostiene la defensa que el delito de abuso sexual requiere necesariamente, fíjense qué importante esto, requiere necesariamente un contacto corporal entre el autor y la víctima. Él dice que todo abuso sexual requiere un contacto físico entre el autor y la víctima, ¿sí? Es como si el autor toca una parte pudenda de la víctima, ¿sí?
las zonas genitales, por ejemplo. O sea, tiene que haber un contacto para que haya un abuso sexual. Y el mentado contacto es totalmente necesario. Dice que el modo del comportamiento típico consiste en el delito, para que sea bien condenado este imputado, tiene que consistir en tocamientos o contactos corporales impúdicos por parte del autor hacia la víctima, o que ésta sea obligada a llevarlos a cabo sobre el cuerpo del autor. O el autor toca a la víctima, o la víctima obligada toca al autor, ¿sí? Pero requiere contacto físico. O sobre un tercero también, o a tolerar que sean practicados sobre su propio cuerpo por un tercero que a su vez sea obligado por el autor. La existencia de contacto físico impúdico, dice la defensa, constituye un requisito inexcusable para la configuración del delito de abuso sexual. Lo contrario implicaría conceder al juez un amplio margen de arbitrio en la ponderación del injusto, puesto que la figura en cuestión exige una aproximación espacial entre el agente y la víctima del delito, circunstancia esta que no puede darse por existente por el único motivo del contacto telemático entre ambos. En el tribunal utilizó para condenarlo al imputado ciertas afirmaciones dogmáticas tales como Cariñano abusó sexualmente, Cariñano realizó el verbo típico, etc. El sentenciante aseveró, por un lado, que el tipo penal objeto en análisis no excluía la posibilidad de abusar sexualmente y que el legislador no previó como posibilidad el medio comisivo elegido por el autor. ¿Sí? Bueno, en definitiva, entonces, acá lo que está reclamando la defensa, ni más ni menos, es la atipicidad de la conducta del imputado para con las víctimas de este hecho, ¿sí? Antes de dar los argumentos del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba acerca de qué dijo sobre estos agravios de la defensa, yo les quiero leer en el Código Penal lo que dice la figura básica del artículo 119. Dice que será reprimido el que abusare sexualmente de una persona cuando ésta fuera menor de 13 años o cuando mediare violencia, amenazas, abuso coactivo o intimidatorio de una relación de dependencia, de autoridad o de poder, o aprovechándose de que la víctima, por cualquier causa, no haya podido consentir libremente la acción. Entonces, en definitiva, el que abusare sexualmente significa, a juicio de la defensa, que es la que impugna la condena de la Cámara del Crimen a 14 años de prisión, un contacto físico necesario entre autor y víctima o entre víctima y victimario, obligada por este último. En el segundo párrafo dice: la pena será de 4 a 10 años cuando el abuso, del párrafo primero, cuando el abuso por su duración o circunstancia de su realización hubiere configurado un sometimiento sexual gravemente ultrajante para la víctima. Y en el párrafo tercero está el delito de acceso carnal, ¿sí? Violento. Entonces, que también es un abuso sexual, digamos, agravado frente a la figura básica. Esto dice el Código Penal. Entonces la defensa ni más ni menos está diciendo que si el imputado no tuvo contacto físico con la víctima, no puede darse el delito. Bueno, ¿qué es lo que tiene de característico el hecho este que estamos analizando? El imputado cometió todos los delitos que yo le dije durante varios años, en forma reiterada, durante muchos meses, en contra de víctimas menores y mayores de edad, a través de la computadora, a través de las redes sociales, ¿sí? Así toma contacto con las víctimas. Y lo curioso de esto es que el imputado siempre estuvo en su computadora y las víctimas estaban muy lejos de él, en otros sectores, en otros lugares, cada una con su computadora, y las víctimas se autoabusaban, ¿sí? Se autotocaban, digamos, y se sometieron sexualmente de manera grave y ultrajante.
pero solamente por el contacto telemático, por el contacto de computadora a través de pantalla, obviamente, porque el imputado veía cómo las víctimas se abusaban y cómo las víctimas se abusaban también gravemente ultrajante, ¿sí? Por supuesto que a pedido coactivo del autor para con las víctimas. Y ahí también se genera una corrupción, una promoción a la corrupción de menores y de mayores de edad, ¿sí? Porque no hay consentimiento. Pero ¿qué es lo curioso de esto? Que el imputado jamás tocó el cuerpo de la víctima. Las que tocaron el cuerpo fueron las propias ofendidas. Por supuesto que a pedido del otro, pero el imputado no movió un dedo para acceder al cuerpo de la ofendida. Tampoco el autor se hizo tocar su cuerpo de manera coactiva de las víctimas para con él. Entonces dice, ¿dónde está el abuso sexual acá? Bueno, por supuesto que la Sala Penal del Superior Tribunal rechazó el recurso de casación de la defensa técnica del imputado y confirmó en un todo la sentencia contra el imputado. ¿Qué es lo que dijo? Entre otras cosas, ¿no? Ustedes lo van a poder ver mucho mejor después, cuando bajen la sentencia. El tribunal dijo, entre otras cosas, que la actuación del imputado se pergeñó en un especial marco de referencia, pues sin lugar a duda el uso de la tecnología supone el manejo de herramientas informáticas o dispositivos electrónicos que han implicado un impacto profundo en la sociedad moderna, conllevando, entre otras cuestiones, a un aumento sin precedentes en la forma de relacionarse para la concreción de un determinado plan delictivo. Nos encontramos, dijo el Superior Tribunal, ante un entorno de socialización inaudito para tiempos pasados, en donde la utilización de la tecnología facilita a ciertas personas con fines delictivos la expansión de su ámbito de actuación, multiplicando su llegada a un número considerable de posibles víctimas, permitiendo en muchos casos que dichas actividades ilícitas se realicen de forma inmediata, despersonalizada, con inusitada capacidad de lesión a distintos bienes jurídicos. Este desarrollo sustancial de la tecnología y del acceso a la información por su potencia y penetración en la sociedad actual amplió los horizontes, borró límites, jurisdicciones y fronteras y trajo consigo nuevos riesgos y conductas disvaliosas. A partir de las mismas se pergeñan formas evolucionadas de cometer delitos persistentes que afectan bienes jurídicos estipulados por el legislador con anterioridad. El alcance que cabe otorgarle al bien jurídico protegido, es decir, la integridad sexual, es el derecho de todo individuo a un trato sexual libre y consciente. La locución integridad sexual debe ser entendida como el derecho a la disponibilidad del propio cuerpo en cuanto a su sexualidad. ¿Y qué es eso lo que se atenta cuando se produce una agresión sexual? Se entiende que lo protegido es la libertad sexual. En el delito de abuso sexual, lo determinante para la configuración del tipo es el carácter objetivamente impúdico de la conducta del autor. El dolo consiste que se comete un acto impúdico y la voluntad de ejecutarlo, aunque el autor además tenga otros fines como puede ser la humillación o la venganza, ¿sí? La tecnología ha transformado muchas formas de violencia de género en algo que puede cometerse a distancia, sin contacto físico, y que va más allá de las fronteras mediante el uso de perfiles anónimos para intensificar el daño a las víctimas. Todas las formas de violencia de género en línea se utilizan para controlar y atacar a las mujeres y mantener y reforzar las normas, los papeles y las estructuras patriarcales y una relación de poder desigual. En el caso que estamos juzgando,
dijo el Tribunal Superior, el actuar del imputado evidenció una clara posición de dominio frente a sus víctimas mujeres, a partir de una relación asimétrica que demostró una patente situación de desigualdad. Las víctimas no fueron tratadas como personas iguales, sino que fueron inferiorizadas mediante su instrumentalización como objetos sexuales, lograda a través de la violencia que empleó, valiéndose de las facilidades que ofrece la tecnología. El uso ilegal de estos medios telemáticos le permitió crear un cerco virtual en el que encerró a las mujeres que padecieron estas conductas. Dentro de este fueron contactadas una y otra vez durante una extensa cantidad de tiempo para obligarlas a realizar sobre sus propios cuerpos actos sexuales, bajo la amenaza, por eso lo hacían las víctimas, bajo la amenaza de difundir esa acumulación de imágenes primeras que tenía el imputado a través de los medios de comunicación global. Esta posición de dominio presentó una progresividad, ya que fue aumentando en la intensidad, con claro desmedro de las damnificadas a partir de una escalada de violencia intimidatoria cada vez más acrecentada y de mayor riesgo, caracterizada por su perduración y multiplicidad. Inició con el requerimiento de fotos de los pechos, pero este proceder aumentó con las exigencias posteriores de tocamiento y de introducción de dedos en las vaginas. En todos los casos fue el imputado quien tenía el control irrestricto de las acciones de las afectadas, atento a su finalidad de menoscabar la integridad sexual, generando con ello culpabilización, vergüenza y aislamiento. Supuso un claro contexto de violencia de género, porque el imputado, cuando va tomando los primeros contactos con estas víctimas menores y mayores, empezó con una cercanía simpática, ¿no es cierto? Él había simulado su edad, su identidad, y pedía primero fotos, ¿sí? Y la cosa iba avanzando día a día. Entonces después las exigencias fueron mayores y cuando quisieron negarse, él les dijo, bueno, si ustedes se niegan, yo voy a empezar a publicar todo lo que me mandaron con anterioridad, a sus familiares, a sus amigos, lo voy a subir a las redes sociales. Entonces ahí sufren la coacción y se prestan como instrumento a ofrecer al imputado todo lo que él ilegítimamente les exigía de estos delitos mucho más graves contra la integridad sexual. Sigue diciendo el tribunal, de esta manera, la intelección de la Cámara, al haberlo condenado, es correcta, en cuanto a entender que el imputado cometió el delito de abuso sexual gravemente ultrajante a partir de la utilización de coacción e instrumentalización de las víctimas por medios tecnológicos y sin contacto corporal directo del autor con las damnificadas, lo cual encuentra clara admisión en el tipo penal objeto de cuestionamiento, violando el bien jurídico protegido. El imputado se le atribuyeron varios sucesos y en ese contexto, a partir de la promesa de suministrar códigos de tarjeta de crédito telefónico y luego de ganarse la confianza de las víctimas, comenzó su especial modalidad coactiva, que en algunos casos se desarrolló luego de que la damnificada le enviaran fotos de sus zonas sexuales, pecho, vagina, etc. Precisamente en forma ulterior a dichos envíos por internet, el imputado comenzó a exigir indebidamente, en forma asidua, la remisión de más fotos y de videos, ya no solo de dichos ámbitos sexuales, sino con determinadas poses de tal índole, como la introducción de objetos y parte del cuerpo en dichas zonas,
entre otras variadas cuestiones. Todo ello bajo amenaza constante de que si no se cumplían sus exigencias, publicaría en diversas redes sociales las fotos y los videos obtenidos primigeniamente por parte de la damnificada, haciendo conocer dicha situación a sus familiares, allegados, etc. Cuestión que en la mayoría de los supuestos llevó a cabo. Lo novedoso de la cuestión radica en que los actos de índole sexual fueron efectuados por las víctimas en su propio cuerpo, pero, y esto es lo trascendente, a partir de precisas y lesivas exigencias coactivas desarrolladas por el imputado a través de medios tecnológicos, es decir, sin contacto corporal directo del autor sobre la víctima y sin la inmediación física, con las mismas características que para el impetrante exige la figura. Es decir, contacto corporal de índole físico-sexual siempre existió, toda vez que las víctimas fueron obligadas a efectuarse tocamientos de significado objetivamente impúdico, pero a instancias del autor y sin contacto de éste sobre el cuerpo de las mismas. No nos encontramos, por consiguiente, ante una supuesta agresión sexual cometida de palabra o de una simple contemplación, sino de un verdadero acto de abuso sexual en cuanto utilización del cuerpo de la víctima para el desarrollo de actos de significado con objetivo impúdico. Bueno, en definitiva, dice también, las damnificadas en todos los casos llevaron a cabo las conductas lesivas de su integridad sexual como instrumentos a instancias del reiterado actuar coactivo por medios telemáticos ejercido por el imputado. Bueno, esto es muy importante. Primero, les quiero aclarar que es el primer fallo que se conoce a nivel nacional en donde se tiene por típica la conducta del imputado en delitos contra la integridad sexual, ya sea por un abuso sexual o abusos sexuales gravemente ultrajantes, en concurso con coacción y corrupción de menores y de mayores de edad sin consentimiento, y que culminó en una condena cuando el medio empleado por el sujeto activo fue un medio tecnológico que provocó que en ningún caso éste tuviera contacto físico con la víctima, ni las víctimas para con el victimario. Es decir, todo fue a través de la tecnología. Es el autor que mediante la coacción ejercida en el modo en que lo vimos, provocó en las damnificadas a que se autoabusaran sexualmente de manera gravemente ultrajante, bajo coacción, y se corrompieran en el ámbito sexual. ¿Por qué la corrupción? Porque son actos de lujuria, impúdicos, totalmente prematuros, lascivos y excesivos. Entonces el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba confirmó esta sentencia condenatoria del Tribunal de Juicio. Acá, por lo que se ve, y lo funda después en muchas páginas más el Tribunal Superior de Córdoba, que no se ha violado la garantía de defensa en juicio, las reglas del debido proceso, y fundamentalmente no se ha violado el principio de legalidad. Ni más ni menos, el Tribunal Superior ha dicho que si bien el artículo 119 del Código Penal no dice que el delito se puede cometer por medios tecnológicos, es totalmente válido, porque tampoco lo prohíbe. El Código lo que dice es el que abusare sexualmente. Quiere decir que el medio comisivo para abusar sexualmente puede ser, entre otras cosas, el tocamiento físico del autor para con la víctima o de la víctima obligada para con el victimario, que le toque su cuerpo, ¿sí? O
que la víctima obligada no toque al autor, pero toque a un tercero. Bueno, pero no necesariamente. Se contemplan muchos más medios comisivos válidos, y acá hemos visto en este caso concreto que el medio comisivo fue la tecnología. Fíjense que es un caso rarísimo, es el primero que hemos visto en los ámbitos de tribunales y que se ha publicado y que da una respuesta, por supuesto, valiosa en esta era que vivimos, donde todo es tecnología, donde todo es virtual, donde todo es redes sociales. Entonces, con este precedente de condena, obviamente que se genera el fin de la pena, que es el fin de prevención especial y el fin de prevención general. La ciudadanía, a partir de este precedente judicial, va a tomar nota de que hay que tener mucho cuidado en el modo de actuar y de interactuar con personas a través del uso tecnológico, ya sea mayor o menor de edad, sea un hombre o una mujer, ¿sí? Cualquiera. Cualquiera puede ser víctima de este delito y cualquiera puede ser victimario de estos ilícitos. Por lo tanto, el tipo delictivo con este precedente judicial se ha ampliado notablemente. Y esto es lo novedoso. Bueno, la clase está dada por concluida. Ustedes han tomado conocimiento de un hecho sumamente novedoso en donde se reafirma la tipicidad de la conducta del imputado en el comportamiento llevado a cabo, ¿sí? Es un fallo que no tiene precedente y por eso que queríamos darlo en seminario. Vuelvo a repetir finalmente, antes de finalizar, de que tienen a través del PEDCO, por vía PDF, toda la sentencia condenatoria para que puedan acceder a toda la documental. ¿Sí? Es todo y muchas gracias.